Esa es otra de las ventajas que vimos y la oportunidad que vimos, porque no toda la gente tiene la capacidad de ir hasta el SECMA. Obviamente por el tema tráfico, tiempo, y nosotros hicimos más que todo alianzas y conocimos a varios agricultores que vendían en el mercado. Entonces también vimos la oportunidad de, a la hora de digitalizar el producto, podías llegar a varias gente, y ahora despachamos en la mayoría de zonas en Ciudad de Guatemala. O sea, pero al final en el proceso hemos aprendido de servicio al cliente, todo el tema de user experience, cómo vincular las plataformas de pago, digamos, todo ese ecosistema que es no es solo vender, sino que realmente adaptar un ecosistema para que realmente la venta, pero sí, al final para cualquier emprendedor eso sí no es un mapa perfecto que vas a tener a la hora de empezar, sino que durante el camino te vas a dar cuenta de lo que tienes que mapear, digamos. Muy buenas tardes, amigos de Radio Actitud y Emprende. Aquí estamos en cabina, aquí estamos también grabando para el podcast de Emprende Guatemala en YouTube. Y pues si tú estás sintonizándonos por primera vez, recuerda suscribirte en Apple Podcast, en Spotify como Emprende GT, y también suscríbete a nuestro canal en YouTube como Emprende Guatemala. Pero bueno, hoy tenemos un invitado especial aquí en cabina, alguien que ha revolucionado un poco todo el tema del comercio electrónico, basado en algo que generalmente nosotros como guatemaltecos siempre íbamos al lugar a comprar. Hoy tenemos aquí en cabina al gerente de operaciones de SECMA. Tenemos a Byron. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Me da un gusto tenerte por acá. Realmente creo que has hecho cosas interesantes con el tema de la plataforma virtual, en la cual hoy pues obviamente los guatemaltecos podemos acceder a la compra de muchas cosas, y eso vamos a hablar el día de hoy, cómo la transformación digital ha impactado obviamente el consumo de temas como lo que ustedes están vendiendo en SECMA, ¿verdad? En la parte digital, y lo vamos a ver hoy en el programa. Entonces hoy vamos a empezar con varias preguntas. La primera es bien importante y es difícil. Okay. No, es fácil. ¿Quién es Byron Vélez? ¿Perdón? ¿Quién eres tú? Bueno, yo estudié ingeniería civil, como te estaba comentando, pero hace tiempo me di cuenta que soy un comerciante nato, y esto para mí fue una bendición, esta plataforma de secma.com.gt, donde en cierta forma cuando la empezamos a desarrollar, cumplía todo lo que a mí me apasionaba, y obviamente tratamos de unir el tema digital con el tema del user experience, que fuera una plataforma amigable para la gente, que fuera revolucionaria, que en cierta forma, como tenemos demasiados productos dentro de la plataforma, hay veces como actualizabas tus precios todos los días de más de 1000 productos. Entonces toda esa dinámica fue la que en cierta forma nos llamó mucho la atención, y al final fuimos aprendiendo varias cosas de cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los agricultores, cómo trabajan, cómo entregan su producto. Nos convertimos también en una empresa que maquila, porque selecciona los productos que los clientes seleccionan en la plataforma, y fuimos también aprendiendo lo que el cliente final desea. Te pongo un claro ejemplo que yo le comentaba a tus compañeros hace poco, que cómo convertías tú una experiencia donde una ama de casa está acostumbrada a ir a un mercado, a poder tocar los productos, verlos, sí, seleccionarlos, olerlos y demás. Cómo podías llegar a tener esa confianza con el cliente per se. Entonces la plataforma la hicimos lo más fácil posible para que la gente pudiera seleccionar hasta el tipo de maduración del producto. Wow. Esa dinámica nosotros la recibíamos, esa data la recibíamos nosotros en nuestra maquila. Sabíamos que teníamos que despachar, un ejemplo, 500 tomates zarazos, 500 tomates maduros de libras, y obviamente a la hora de decir ese volumen ya íbamos a maquilar cada orden en base a lo que cada cliente había pedido. Buenísimo, si se dan cuenta nos hizo un mini resumen de lo que vamos a hablar hoy, pero esta conversación nos vamos a ir por varios lados. Yo creo que hay muchas personas que en algún momento necesitan o quieren tener una página web, ¿verdad? Y yo creo que esa parte, yo tengo mi página web, pero a veces es solo un landing page, ¿verdad? Y cuando ya le metes carretilla de compras y cuando ya le metes user experience, que es otro tema, creo que ahí le vamos potencializando y vamos a aprender de un experto que ya lleva algunos años en esto. Entonces Byron Vega, como les decía, es gerente de operaciones de SECMA, secma.com.gt, es la plataforma, ¿verdad? Y si se dan cuenta, SECMA pues lo relaciona con la central de mayoreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por ejemplo, yo siempre he escuchado del SECMA, ¿verdad? Pero yo personalmente nunca he ido a poner un pie ahí,
¿verdad? Uno dice las ofertas que se consiguen, que la fruta, que la verdura, pero ahora uno dice, wow, ahora yo puedo tener acceso a eso, pero en línea y me lo pueden entregar a domicilio. Esa es otra de las ventajas que vimos y la oportunidad que vimos, porque no toda la gente tiene la capacidad de ir hasta el SEGMA, obviamente por el tema tráfico, tiempo, y nosotros hicimos más que todo alianzas y conocimos a varios agricultores que vendían en el mercado. Entonces también vimos la oportunidad de, a la hora de digitalizar el producto, podías llegar a varias gente, y ahora despachamos en la mayoría de zonas en Ciudad de Guatemala. También tenemos clientes de El Salvador, Honduras, que iban a comprar al mercado, pero ahora pueden tener una visibilidad de los precios, productos que están disponibles de la temporada y demás. Pueden hacer su producto previo. Si tú también quieres programar un pedido, lo puedes hacer. Un ejemplo, tú puedes, si quieres hoy lunes, quieren que te entreguemos el día jueves, ingresas, programas que quieres que te entreguemos el día jueves, se queda registrada tu orden. Entonces al final es muy dinámico, esa oportunidad la vimos muy clara, y ahora todo el mundo puede tener acceso a todos los productos que encuentres en el mercado, que a veces no los puedes encontrar en un mercado tal vez más que te quede cerca o en el supermercado, por eso que solo están específicamente en SEGMA. Buenísimo. Cuando estábamos fuera del aire me conversabas que sos ingeniero civil y que estudiaste fuera en Estados Unidos. Correcto. Y que obviamente sos un apasionado de los negocios y que te gustaba todo el tema de agricultura o caficultura. Contanos un poquito cómo fue esa historia. Pues mi papá, más que todo, es caficultor, y más que todo crecí obviamente con él, viendo cómo él manejaba todo el tema de compra y venta de café, ya que él tiene obviamente todo el conocimiento de la exportación y demás. Cuando yo tuve la oportunidad de irme a estudiar afuera, ahí sí que tal vez por un tema puede ser de rebeldía o no te va a seguir un paso de lo que mi papá tal vez hacía, me decidí a estudiar por ingeniería civil. Me gustan mucho los números, y soy muy bueno en la física, matemática. Yeah. Pero luego cuando me gradué, ahí sí que creo que no soy el único que ha pasado por eso, que te das cuenta que no es lo que realmente te apasiona per se. Entonces, después de trabajar un año allá, me regresé aquí a Guatemala y empecé a meterme mucho en el tema de los negocios. Tuve otros emprendimientos per se. Pero 2021, como te dije, fue el boom de cuando lanzamos la plataforma de SEGMA, y previo a eso, pues logré darle todo lo que he aprendido per se con tanto el tema de familia, con lo que aprendí en la universidad, y fue cuando logramos lanzar este proyecto. Buenísimo. Y es que te quise recabar esta historia porque realmente pasa muchas personas, sí, como vos lo dijiste. Nos metemos a estudiar una carrera y cuando salimos decimos, wow, esto realmente no era, porque en tu caso tú hiciste lo contrario de lo que tal vez tu papá hacía, y en algunos otros siguen lo mismo que los papás hicieron. Total. Y al final nos damos cuenta pues que Dios nos ha hecho diferentes a cada uno de nosotros, con habilidades, dones y talentos. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Y cuando salimos decimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Sí. En mi caso, yo te cuento, yo pues obviamente estoy en ingeniería electrónica, pero me gustaban las ventas. Y cuando me voy a una empresa al lado de ventas y miro todo lo que es comisiones, dije, no, esto es lo mío. La parte de las ventas es lo mío, ¿verdad? Entonces, está correlacionado porque estoy metido en la parte de tecnología. Total. ¿Verdad? Y yo creo que vos también has correlacionado algo de, obviamente, los estudios que tenés en lo que has estado haciendo. Sí, obviamente esta parte, como puedes decir que son ventas per se, pero al final en el proceso he aprendido desde servicio al cliente, todo el tema de user experience, cómo vincular las plataformas de pago, todo ese ecosistema que es, no es solo vender, sino que realmente adaptar un ecosistema para que realmente la venta se cumpla, y no es solo, bueno, aquí te doy este producto y te lo vendo, sino que realmente es aprender todas las herramientas que necesitas para poder realmente finalizar esa venta. Buenísimo. Entiendo que ustedes son unos cuantos socios, ¿verdad?, dentro de la empresa. ¿Y cómo fue que se desarrolló la idea de negocio? ¿Cómo fue que llegaron a eso? Mira, estábamos una vez sentados, así literalmente hablando como amigos per se, y se nos ocurrió de por qué no ver la posibilidad de poder digitalizar los mercados, ¿ya? Y en eso pensamos en el SEGMA, de central de mayoreo. Y en cierta forma queríamos ser como un intermediario, digamos, cómo poder darle la seguridad a nuestro cliente de una plataforma segura, donde pudiera obviamente ellos tanto comprar o vender sus productos. Y vimos la posibilidad de comprar el dominio segma.com.gt, lo adquirimos y ahí empezó el viaje. Ahí empezó de cómo poder literalmente nuestro
nuestro mapa, decir, bueno, estamos aquí, queremos llegar acá. Y nos dimos cuenta de que en cierta forma, para empezar, que estamos en una primera fase, todavía tenemos varias fases por delante, pero en cierta forma queríamos que la gente se identificara con la marca, ya con nuestro dominio per se, y empezamos nos convertimos más que todo en un centralizador, donde nosotros recibíamos los pedidos, sabíamos la capacidad que tenían los cosecheros en distribuirnos a nosotros. Entró el tema del control de calidad de los productos, ¿ya? Porque al final tenías que cumplirle al cliente, no solo darle... No solo es despacharle, sino despacharle lo correcto, que es realmente cumplirles. Y también lo que queríamos con el tema del control de calidad es que queríamos que la gente también se identificara con el proyecto per se, y crear como una pequeña comunidad, en cierta forma fidelizar al cliente, ¿ya? Sí, pues. Donde ellos podrían saber que nosotros siempre vamos a cumplir con el tema de la calidad. Además, obviamente sí, siempre hay problemas, siempre hay que un banano salió mal, o un repollo no, o una sandía a la hora de partirla le salió mal, o esas cosas. Ya tenemos obviamente un proceso que damos para poder realmente solucionar al cliente. Pero ahí empezó, como te decía, el viaje. Empezamos a aprender de cómo tener un buen servicio al cliente en tema del WhatsApp. Vimos cómo la gente, las horas que compraban y no compraban. Obviamente la mayoría nos compra en la noche, porque es la gente cuando ya dejó de trabajar, sí, pues. está ya en su casa, viendo obviamente los productos que necesita para el siguiente día. Entonces todo ese mapa per se nos tomó tal vez alrededor de un año y medio en poder desarrollarlo. Y poco a poco en el 2021, en noviembre del 2021 a finales, lanzamos la plataforma per se con los precios. Y ahí nos dimos cuenta que nos faltaba optimizar como nuestro mercado, que es un producto que es muy volátil. Puede que hoy el tomate esté a 5 quetzales, sí, mañana esté a 7. Entonces esa variación fue la que dijimos, no, tenemos que seguir innovando para poder ser flexibles con los precios, innovar con la actualización de precios y demás. Pero sí, al final, para cualquier emprendedor, eso sí, no es un mapa perfecto que vas a tener a la hora de empezar, sino que durante el camino te vas a dar cuenta de lo que tienes que mejorar y demás. Excelente, y eso es un buen tip, porque al final de cuentas, cuando estás en la curva de los primeros años del emprendimiento, hay curva de aprendizaje, le llamamos. Correcto. Y esa curva de aprendizaje hay fallas, hay procesos que hasta se hacen con tal de ver qué está fallando, ¿verdad? Sabes que va a fallar, solo que tiene que ser un fallo medible, ¿verdad? Para que obviamente, sí, porque pasa mucho que cuando la gente quiere emprende por necesidad. Y ahí es como que el momento más complicado, porque hay necesidad económica. Total. ¿Verdad? Yo creo que tal vez que otro factor es también saber los números. En cierta forma, tener un poquito de conocimiento del tema de finanzas, tus costos, poder realmente tener una buena matriz. Porque nosotros en cierta forma, sí, se miraba bonito. Teníamos el volumen de gente que se metía en la plataforma. Pero hay varios factores que los tienes que hablar. Te pongo otro claro ejemplo, la distribución. En Guatemala, a la hora de distribuir, nosotros tenemos alrededor de unas 150 órdenes al día, pero tenemos varios residenciales donde vamos a distribuir. Entonces ahí tienes el factor del tráfico, tienes una garita por cada cliente que tienes que pasar, entonces es tiempo. Entonces al final eso se representa en costo de gasolina, mano de obra. Entonces esas cositas son las que tienes que tener también un poquito al principio es tedioso, claro, pero los tienes que medir para realmente poder optimizar bien tu operación, tener utilidades y poder seguir creciendo y invertir, porque si no, estás trabajando, ahí sí que gastando en cierta forma, ¿no? Así es, Byron. No estás produciendo. Y es complejo, y la verdad me quito el sombrero, porque manejar una plataforma calmente de producto perecedero. Correcto. Con muchos proveedores que dependen también de algo que a veces no tenemos la capacidad de poder ajustar o sostener, que es el medio ambiente. Yeah. El tema de las lluvias, las sequías, el abastecimiento que se da por medio de eso, llevar todo eso a números, ¿verdad? A métricas. Sí, total. Creo que lleva su complejidad. Sí, el año pasado fue un claro ejemplo que tuvimos un verano muy prolongado y después tuvimos un invierno demasiado rápido, llovió demasiado. Entonces ahí es donde las cosechas se pierden, la demanda es la misma, pero la oferta baja, entonces ahí el precio sube, entonces ahí es donde tú tienes que también saber cómo actuar, y son cosas que sí, hemos tenido, no te voy a decir pérdidas pues, pero en cierta forma aprendizajes donde nos ha decimos, ok, hoy sí
no fue la mejor dinámica que tuvimos, a lo mejor la operación del día, pero aprendes. Y sí, el tema agrícola es un poquito complicado porque vas a depender mucho de eso, pero la idea de nosotros es poder llegar a tener suficiente volumen para obviamente poder garantizar ciertos precios, negociaciones que tenemos con proveedores. Correcto. Entonces, tanto para nuestros proveedores como el cliente final, para que sea una conexión sana para todos, ¿ya? Pero sí, es algo que es un factor que nos hemos aprendido de él. Me llama mucho la atención lo que hablabas hace unos minutos acerca de que están en una etapa, ¿verdad? Uh-huh. de lo que ustedes han planificado dentro de la visión de la empresa, uh-huh. ¿verdad? Y obviamente sé que la parte digital ya es un must dentro de todas las compañías, y creo que el modelo de negocio que ustedes están llevando creo que es un claro ejemplo para otros, ¿verdad? Correcto. Donde tal vez la pueden tener un poquito más fácil por tener otros productos que no son perecederos, uh-huh. y que no dependen de todo lo que hablamos, pero veo que has integrado otras plataformas como los WhatsApp, ¿verdad? Obviamente el tema de experiencia de usuario. Contanos un poquito cómo has logrado integrar esas plataformas y cuál ha sido el reto. Más que todo el reto en tema de WhatsApp es... en Guatemala y en Latinoamérica, la mayoría de gente le gusta comunicarse por WhatsApp y son preguntas tal vez que en lo digital no le puede responder. Te pongo un ejemplo de nuestro producto. Hay gente que te pregunta, mire, yo quiero que me entreguen un repollo que tenga unas medidas de tal medida. Hay chefs de ciertas cocinas que quieren la cebolla de tal medida. Entonces son cositas que en cierta forma nos podemos identificar a ciertos clientes, ¿ya? Tenemos un CRM interno que lo vinculamos a WhatsApp. Entonces, en base a lo que el cliente está pidiendo per se, ya se direcciona a un agente que se especializa obviamente en decir, bueno, esta persona va a atender a los restaurantes y específicamente va a atender a los chefs que son un poquito más, no te voy a decir complicados, pero son exigentes con el producto. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un cliente que quiere, un ejemplo, en 1 libra de papa quiere 3 unidades de papa. Entonces, y nos pide 900 libras cada 2 días. Entonces, maquilar, encontrar 3 libras, 3 unidades de papa para 1 libra, cuesta un poquito. Entonces, ahí obviamente ya tenemos, al principio cuesta, pero obviamente ya tenemos un cliente que sabemos lo que quiere, ya tiene un empacador específicamente para él. Entonces, esas son cositas que nosotros hemos sabido segmentar y hemos sido muy ordenados a la hora de decir, okay, identificamos al cliente, necesidad, y lo dirigimos más que todo a un agente que ya sabe cómo tratarlo y sabe cómo resolverle, que es el problema. Claro. Hemos tenido también problemas con el tema de, puede que a veces por temas de internet y demás, como la gente puede pagar también con tarjeta de crédito en la página, claro. Puede que a veces por tema de señal genere el cobro, pero no se registra la orden. Entonces el cobro se quedó flotante ahí. Entonces, ¿cómo puede resolverle al cliente? Decir, ok, le cancelamos el cobro, le volvemos a generar la orden, más que todo de reacción, y tratar de atenderlo en horarios que a veces son complicados para nosotros, como decir, a veces que la gente le pasa a las 9 de la noche, 10 de la noche, pero ahorita tenemos a gente que te responde hasta las 10:30 de la noche, que hemos tenido la posibilidad de atenderlo para poder atender al cliente y poder suplirlo, ¿ya? Me encanta porque creo que parte de esa experiencia de usuario que ustedes ofrecen se va basada en la empatía de la necesidad que tienen tus clientes. Correcto. ¿Verdad? Y por lo que veo atienden tanto la parte de consumo normal, ¿verdad? De casa, como también de restaurantes. Sí. ¿Verdad? Como diferentes clientes. Y veo que mucho del tema del user experience está basado también en la personalización. Correcto. Y ahí es donde está parte de su propuesta de valor. Sí, la personalización al final es... No nos tenemos que... Si vas a crecer, digamos, si tienes varias variaciones y demás, puede hacer un poquito confuso y al final no vas a poder entregar si tienes tantas variaciones. Pero sí hemos logrado identificar, como tú dices, residenciales, restaurantes con los chefs y también mayoristas, hay gente que nos pide como los mayoristas que quieren volumen de producto, un producto muy específico, o hay gente que tiene maquilas en cierta forma, que ellos solo quieren que nosotros les debemos a maquilar su marca en cierta forma, y ellos ya lo van a traer y se lo llevan, pero obviamente el empaque tiene que ser de cierto tipo, pero eso al final, como te decía, es segmentar al usuario. Total. Y obviamente es decir, ok, yo puedo cumplir estos 4 tipos de clientes, eso es lo que les puedo ofrecer, y si en algún dado caso el cliente te pide algo,
pues ver la forma de cómo tú puedes meter a la operación per se, porque también te pongo un claro ejemplo que a veces la gente escribe a las 5 de la mañana, mire, sé que me puede agregar 2 libras de tomate, me puede agregar un brócoli, y estás en una operación inmensa de maquilación y demás. Entonces esa conversación se puede llegar a perder y una gente no la puede ver por el tema de la hora o porque está contestando algo más. Entonces ahí es donde ya puedes poner ahí tus condiciones. Es, mire, claro, las reglas. No es posible hacerlo, pero si quiere, con mucho gusto el día de mañana se le puede enviar, pero el día de hoy ya no es posible por la dinámica que tenemos. Entonces totalmente. Son cositas, las reglas que tú dices. Totalmente. Cuando ustedes hicieron el modelo de negocio, que empezaron en el 2001 ya, que lanzaron la plataforma, me imagino hicieron un análisis de competencia. Sí. Sí. ¿Verdad? Porque obviamente sabemos que el tema de domicilio es algo que ya es muy común y sabemos que hay otras empresas que hacen domicilio de verduras, frutas. ¿Cómo les fue con esa parte de su análisis? Hay varios proveedores en cierta forma que hacían lo mismo, pero nosotros nos enfocamos más que todo en el producto que estábamos dando. Nuestra idea, como te digo, siempre era siempre un precio atractivo, ¿ya? Pero a la hora del producto que estábamos dando, que la gente dijera, ok, sí vale la pena comprar con ellos. Puede que me haya salido un quetzal más caro o 50 centavos más barato, pero al final era el servicio, la facilidad y la calidad del producto. Para nosotros la calidad del producto es lo más importante. Siempre tratamos de recibir y distribuir lo mejor que se pueda, lo más grande que se pueda, porque como te digo, también depende mucho de las cosechas. Puede que a veces cuando en el verano los productos llegan un poquito más chiquitos, pero tratamos siempre de conseguir lo mejor, claro, o compensarlo, pues, pero al final como nuestro objetivo principal, independientemente de la competencia, era el servicio, el producto, la calidad y la facilidad de nuestra plataforma. Buenísimo. Y entiendo entonces que es una cadena de experiencia, porque la cadena de la experiencia es de que se meten a la página web y que me imagino tienen un landing page muy bueno. Yo me metí rápidamente porque le conté a mi esposa, ¿verdad? Que a la jefa de la casa, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces me dijo, sí, me he metido y es muy buena, me dijo. Entonces realmente creo que va desde la página, va desde el tema del WhatsApp, los canales de comunicación, la respuesta ante cabalmente cualquier cosa que pueden pasar tantas cosas, sí, ¿verdad? Hacia lo que decís, la entrega a domicilio y la entrega de un producto de calidad. Sí, vamos, al final, primero obviamente la plataforma que sea obviamente amigable, pero también después como tú dentro de tu sistema interno tenías tu CRM, generabas tus SKUs para los productos, porque al final, ¿cómo identificabas qué era lo que cada producto? Entonces, en cierta forma también tenemos una dinámica de ok, vamos a recibir las órdenes per se, pero como el maquilador que va a armar tu orden, porque en cierta forma un maquilador va a armar ese día 20 órdenes, ¿ya? Pero ese maquilador va a decir, ok, aquí hay que poner 2 libras de papa, 2 libras de cebolla, un brócoli, un repollo. Y eso tiene un tiempo per se, porque nosotros en cierta forma tenemos que salir a cierta hora para poder cumplir nuestra entrega. Entonces ese proceso per se es el que creo que hemos sabido como siempre mejorarlo todos los días, y obviamente estar atentos a las, ahí te podría decir, hay veces que pasan cualquier tipo de cosas. Puede que un camión se arruinó, puede un camión pinchó llanta, puede que ahí sí hubo un bloqueo de algo. Sí. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cositas son las que hay que obviamente saber cómo resolverlas para que obviamente cumplirle al cliente. Byron, y por lo que veo hay una suma de muchos valores de calidad que se van agregando dentro de la cadena de distribución, ¿verdad? De tu producto. Y generalmente hay mucho emprendedor que dice, pero es que sumarle cada cosa un valor, al final mi producto se va a volver caro. ¿Qué consejo le darías a la gente o de qué forma deberían de pensar ellos para que vean que sí hay una rentabilidad en un modelo de negocio como tal? Nosotros tenemos la ventaja que tenemos varios productos y tenemos más ahora con el tema de AI y que es el tema de inteligencia artificial, machine learning y todo más dinámico eso. Hemos desarrollado tal vez fórmulas porque nosotros tenemos la variación de como tenemos tantos productos, hay veces que nosotros sabemos de que le vamos a perder el producto. Porque sabemos de que la gente no va a pagar más de eso. Pero también tenemos un margen de decir, ok, estos productos nos van a salvar. Claro. Entonces, en cierta forma, podemos ir jugando un poquito con el tema de precios. Sí. Ahí entra un poquito el tema de la estrategia per se. Sí. Decir, ok, nosotros queremos sacarle tanto margen a esta orden per se o al volumen de órdenes para obviamente llegar a un punto medio.
pero si es necesario perderle a este producto, ¿ya? Pero sabemos de que vamos a generar venta y el cliente va a quedar satisfecho. Es un buen sacrificio decir, ok, perdámosle aquí, pero sabemos que la próxima semana vamos a recuperar y nuestro mes lo vamos a cerrar bien. Entonces, yo en ese sentido tal vez recomendaría eso, vamos, tener un poquito de estrategia. Depende mucho de producto per se. Si vendes servicios, ahí sí obviamente tienes un poquito más de facilidad de decir, bueno, te lo voy a dar a precio costo por esta vez, la siguiente vez ya te cobro mi margen. Pero nosotros que tenemos una variedad de productos grandes, tratamos de también ayudar al cliente en cierta forma que se vaya contento con la experiencia. Claro. Aunque no le hayamos ganado en esa ocasión. Buenísimo. Señores, hoy estamos con Byron Vega, gerente de operaciones de Selma, selma.com.gt, la plataforma digital para que todas las verduras y las frutas frescas lleguen a tu casa. No sé si ese es tu lema, pero ya me lo inventé, ¿verdad? Sí, me gusta, la vamos a usar. Pero vamos a regresar en unos minutos con Byron para poder seguir hablando de estrategia de precios, estrategias de modelo de negocio y seguirnos metiendo en tema de plataformas digitales. Regresamos en unos minutos. Así es. Y hablábamos cuando estábamos fuera del aire con Byron que hay veces que hay empresas que todos quieren a veces tener tu página web, ¿verdad? Pero a veces no necesitas, ¿verdad? Porque hablábamos que tampoco es fácil. O sea, construir una página web con cartera de compras y con todo lo que conlleva no es fácil, ¿verdad? Sí. Tienes que tener también... yo te diría que no ves costos como el tema de servidores. Google te cobra por clic que la gente se mete. Hay gente que ahorita se está metiendo en la plataforma, no compra nada y eso es un costo para nosotros porque Amazon Web Service nos cobró porque la gente ingresó. Es un costo de servidor. Entonces esas cositas son las que tal vez hay gente que no se ha metido mucho de lleno, pero yo en lo personal siento que el tema digital es el futuro. Es una facilidad para todos. Hemos contactado a gente desde la India que nos ha escrito para conseguirles producto per se, desde China. Entonces hemos llegado a más gente por el tema digital y para nosotros es una bendición de Dios tener buenísimo. Y yo creo que cuando vos como emprendedor vas a abrir un canal y como todos Dios nos enseña a hacer las cosas con excelencia, tenés que pensar en el scaling que ese canal de venta va a tener, ¿verdad? Sí. Al final uno tiene que ser un poquito también duro y realista. Pero uno tiene que probar, digamos, en cierta forma uno tiene que tener sus medidas y decir, ok, yo voy a tener esta iniciativa, estas van a ser mis mediciones, si no me funciona, ok, aprendí por qué no me funcionó, y si sigo con las ganas, pues obviamente aprender tus errores y seguir innovando. Al final es esa prueba de error. Tú necesitas solo pegarle una vez y con eso vas a estar, porque al final ese creo que es para mí esa debería ser la motivación de ese emprendedor. Puede que hayan tenido varios emprendimientos que no les funcionó, pero realmente sentarse, escribirlos, decir, ok, ¿por qué no me funcionó? Aquí estoy parado, ¿qué aprendí? Y seguir innovando, porque si uno es emprendedor y visionario en cierta forma, yo sé que le vas a poder pegar una de las tantas veces que probaste. Claro, digamos, yo en mi caso, yo tengo una empresa que nos dedicamos al B2B. Ok. Y al inicio nos metimos al B2B, al B2C, al gobierno, aquí, allá, y en esa diversificación obviamente habían algunas partes ganabas, otras perdías, pero en un momento cuando no hubo esa buena planificación o medición que fue parte de, en el B2C nos dimos cuenta al abrir tiendas y kioscos que era un tema que tenía que ver con mucho inventario físico, o sea, tenías que tener mucho capital para poder sostener un inventario en tiempo, el tema de la promoción de venta que es fuerte, sí. El tema de la seguridad, ¿verdad? Total. Física, ¿verdad? Que obviamente sabes que estamos, pues lamentablemente en un país que su seguridad todavía no está al tope, pero estamos creyendo que un día Guatemala va a lograr quitarse de eso, pero obviamente todo eso es costo, ¿verdad? Sí. Mira, nosotros en cierta forma nuestra inversión per se fue más que todo el tema de distribución, el tema de la maquilación per se, pero sí, son cositas que yo creo que son importantes hacer previo y no solo lanzarse de lleno, sino más que todo tener un conocimiento y decir, ok, tengo tanto para invertir, voy a poder rotar mi inventario tan seguido, no llenarme tanto inventario. En el tema digital es un poquito más fácil porque ahorita es como que un inventario físico siempre.
Y como tú dices, el tema de la seguridad es también, mucha gente en el tema digital todavía en Guatemala está un poquito, tal vez no le gusta. Temerosa. Temerosa, porque piensa que lastimosamente hay estafadores en el tema digitales, pero sí, al final eso va a cambiar en el futuro. Y yo como quería también mencionar esto, que estamos en un punto en el mundo que estamos siempre cambiando muy rápido. Vamos, es un cambio bien rápido. Las estrategias cambian todo el tiempo. Sí. Hay nuevas tecnologías, nuevas herramientas. Entonces eso hay que también tener un poquito hay que tenerlo contemplado, porque siempre tienes que estar como que innovando, sí, para obviamente poder mantenerte con lo que está actualmente ahorita. Como te decía yo fuera del aire, yo también, como el Q&A no solo es para nuestra audiencia, también es para mí, que el que pregunta. Muchas de las preguntas ya las tengo formuladas, pero otras en el camino mientras te voy preguntando vienen a mi mente. Y te voy a ser bien honesto, pues en el corazón de uno dice, yo quiero tener mi buena página web de mi empresa, ¿verdad? Yo sé que me está yendo bien, tal vez en mi negocio, mi core business, de cada uno de los que está escuchando aquí que tienen empresa, pues dicen, yo quiero tener mi página web. Pero obviamente, en mi caso personal, hubo un momento donde tener página web y manejar toda la cartera de compras, obviamente lleva toda la mecánica de todo lo que has hablado, los costos, tener la operación, la maquilación, el soporte, el servicio al cliente, que es súper importante. Pero ahora, con lo que acabas de decir de la evolución, no solamente de los negocios, sino de la tecnología, hoy las plataformas de inteligencia artificial, machine learning, creo que están dándole una ventaja a todas estas plataformas, que en algún momento el tema del SAC, ¿verdad?, el servicio al cliente, puede ver cómo has estado viendo estas plataformas y cómo han ayudado a tu empresa. Mira, nosotros las vamos a usar, y en cierta forma estamos ahorita aprendiendo, porque tenemos que adaptarnos a ese tipo de te diría que es cómo puedes tú adaptarlo a tu operación. Esa es la respuesta. ¿Cómo podemos adaptarlo a la operación? Nosotros pero nosotros lo miramos en el sentido de cómo le vamos a solucionar la vida al cliente, cómo hacer más fácil para el cliente. Te pongo un dato clave. ¿Cómo podemos adaptar el AI al WhatsApp y que el WhatsApp le tome la orden al cliente, sí, y el AI nos mande la orden a nosotros, entonces ya despachamos? Ese tipo de respuesta rápida es de cómo le podemos solucionar más rápido al cliente esa venta. Uh-huh. Porque lo que tú tienes que también tener en mente es que lo que queremos es vender. Y para vender hay que darles una solución puntual al cliente, hay que darle un buen servicio al cliente, hay que darle un buen producto al cliente. Y entre menos complicado se lo hagas tú al cliente, más fácil va a ser de que el cliente vuelva, y más fácil va a ser de que el cliente te compre más, o más fácil va a ser que el cliente se quede ahí para estar comprando y consumiendo en la plataforma. Entonces, esas herramientas, nosotros como empresa, las estamos tratando de adaptar, pero sí hay un proceso de adaptación y también de aprendizaje de cómo obviamente podemos usarlas para que sea más fácil tanto para el cliente como para nuestra operación, ¿no? Claro, para eficientar procesos. Correcto. Por acá nos manda alguien de la audiencia una pregunta, dice, excelente negocio, tienen cadena de valor, a lo mejor es cadena de distribución, y la otra es, ¿y cobertura a toda Guatemala? Por el momento, en el tema de cobertura, nuestra capacidad ahorita en tema de distribución es en Ciudad Capital. Departamentos lo hacemos más que todo programado. No tenemos un tiempo de reacción inmediata. En Ciudad Capital, ustedes pueden hacer su orden a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, y al siguiente día estamos ya saliendo a las 8 de la mañana para distribuir. Entonces, ese tipo de reacción sí lo tenemos acá en Ciudad Capital. Para los departamentos, los tenemos, pero más que todo ya es un agente personalizado que ya se programa con ellos. Ponemos fechas de entrega para obviamente programar esa entrega per se. Y la cadena de valor que mencionaba, sí, en cierta forma hemos logrado tener una muy buena relación y más que todo fidelizar tanto al cosechero o al agricultor que está produciendo su producto, como los clientes que están comprando. Entonces, en cierta forma, el agricultor ve un valor con nosotros, que sabe que hay venta con nosotros, ¿ya? Sí, pues. Y puede no tiene que ir a buscar a quién vender, sino que ya tiene un cliente a través de nosotros ha podido generar
varios clientes que tal vez no lo han conocido, pero él sabe que su producto está llegando a varios lugares, tanto restaurantes como residenciales o fuera de Guatemala, que como te comentaba, los proveedores que venían de El Salvador, Honduras, están llegando ahí porque saben de nuestro proyecto, de nuestra visión. Y esa es una buena respuesta, porque esto al final, como nosotros como emprendedores, tenemos que entender que a veces sí queremos vender, ¿verdad? Y decimos, sí, queremos tener un montón de clientes, pero a veces no estamos pensando también en nuestros proveedores. Total. Yo debo volverme una empresa atractiva. Correcto. Para mis proveedores, para que yo pueda mejorar las negociaciones con ellos. Total. Y también del cliente final, digamos, cómo apoyar el tema de una buena canasta básica, precios accesibles, buen producto, costo-beneficio. Nosotros también no es, como te decía, no es solo vender per se, como tú dices, pero también al cliente final que vea un beneficio en todo sentido. Precios accesibles, buen producto, buen servicio, facilidad. Ese tipo de cosas tiene que ser en conjunto, tanto como proveedores como clientes finales. Buenísimo. Para que sea algo en conjunto. Buenísimo, pues ya se dieron cuenta, primero encontraron un modelo de negocio, encontraron una página web que estaba disponible, su dominio, ¿verdad? Lo compraron en la Universidad del Valle de Guatemala, que ahí se compran los dominios.com.gt, lo lanzaron, pegó muy bien porque correlacionan SEDMA, ¿verdad? El Central de Mayoreo que está por Villanueva, con obviamente la página, el core business es muy similar, desarrollan una plataforma que la tienen hosteada en Amazon Web Services, ¿verdad? Lo tienen hosteado fuera para evitarse temas de mantenimiento de sus servidores locales, eso lo sé porque me dedico a eso. Y obviamente también han desarrollado un tema de experiencia basado obviamente en una infraestructura y una maquilación personalizada para cada uno de sus clientes. Sí, la idea es reaccionar rápido, porque podemos obviamente ser una buena página que venda un montón, la gente se meta, compró y demás, pero si no tienes la capacidad también de hacer ese delivery y tener un orden de esa maquilación, entonces dentro de nosotros también creamos un proceso que el cliente no lo ve, ¿ya? Pero es un orden per se. Además, es un orden per se de cómo recibir el producto, cómo maquilarlo, cómo empacarlo para que realmente aguante en el camión que salió de la bodega hasta la puerta de la casa. Si hay mucho calor, si está lloviendo, todo ese tipo de cositas son las que la gente no ve. Y es un proceso que realmente tiene que ser muy, muy estricto. ¿Ya? Muy metódico. Correcto. Sí, pues. Y obviamente el tema de control de calidad, qué estándar que queremos mandar. Hay veces que nos ha tocado que hay producto que no es culpa del agricultor, pero es más que todo el tema del tiempo. Un caso, las bruselas. Es un producto que de la nada sale de madrugada a la 1 de la mañana, entró a la bodega a las 4, pero está lloviendo, entonces está muy húmedo, entonces al final la brusela per se no aguantó, y a la hora de estar saliendo decimos, no la vamos a despachar, entonces le decimos al cliente, mire, disculpe, no le vamos a poder despachar su producto, si entra otra vez mañana, con mucho gusto se lo mandamos, pero preferimos no enviárselo porque al final ese producto no cumple el estándar de calidad que nosotros manejamos. ¿Ya? Y obviamente también las facilidades de pago que tiene el cliente, es otra. Puede ser con tarjeta de crédito, puede ser con transferencia. Hay gente que es un poquito desconfiada al principio, pero le gusta mejor pagar después de la entrega. Entonces obviamente tenemos esa confianza con el cliente para decir, ok, no se preocupe, le maquilamos, le entregamos, verifique que todo el producto está bien, ya después le mandamos la forma que usted quiera pagar. Entonces son cositas que en cierta forma ahí te doy otra área de la empresa, que es el área de cobro, en cierta forma. Claro. ¿Ya? Entonces son cositas que uno tiene que ir viendo ahí también su cartera y ver qué hace falta que entre, qué nos deben y demás, pero es complejo. Al final no es solo no es fácil. Si fuera fácil, todos fueran empresarios. Si fuera fácil, todos pudieran tener éxito en los negocios. Y yo realmente creo que en los detalles se encuentra la excelencia. Correcto. Y creo que cuando uno desarrolla un negocio, uno tiene que ver la visión en un scaling de qué va a ocurrir si vienen más clientes, qué va a ocurrir si vienen 1000 clientes, qué va a ocurrir si vienen 100,000 clientes, sí. Qué va a pasar si llueve, qué va a pasar si hay sol, qué va a pasar si nos asaltan, qué va a pasar. O sea, tienes que pensar en todas las posibilidades para que tu empresa tenga eso, y obviamente eso se va dando uno en la planificación, pero la mayor parte la vas viendo en la curva de aprendizaje. Total. Sí, y las grandes empresas que han empezado así pequeñas, siento que como han llegado donde están por la disciplina que han tenido, digamos, y esos departamentos que saben que ese proceso les funciona, se casan con él. Obviamente siento que lo siguen innovando, pero siempre hay que ser muy disciplinado con el tema, porque como tú dices, ¿qué pasa si me entran hoy 1000 órdenes? Tener la capacidad financiera de poder comprar ese producto, tener la capacidad de poder distribuirlo, entregarlo. Entonces,
son cosas que tienes que ser muy honesto y decir, bueno, yo hasta aquí doy, porque nosotros en cierta forma hay ciertos clientes que nos pagan hasta dentro de una semana, 15 días. Entonces, en cierta forma ahí tienes que tener un capital que no lo vas a ver, ya lo metiste, ya lo invertiste, y lo vas a ver dentro de 15 días, y dentro de 15 días te van a volver a pedir, entonces se te fue de una vez. Entonces, esas son cositas que si no lo sabes ver, puede que te vaya a afectar una operación que la tienes muy bien hecha, pero por temas de flujo, por temas financieros, ya no puedes operar. Entonces son cositas que yo lo digo siempre, si tienes que conocer tus números para realmente poder estar preparado, estar preparado y decir, ok, yo hasta aquí puedo llegar, no puedo aceptar más clientes, o veo si... Es lo que decía yo de los márgenes. Ok, tengo tanta utilidad, no la voy a repartir ahorita, sino que la voy a reinvertir en el negocio. Claro. Son cosas que tienes que tener ahí presente. Entiendo que muchos negocios, obviamente, al iniciar y claramente cuidar mucho la parte financiera, hay cosas que se manejan in-house y hay otras que se manejan outsourcing. Dentro de toda la estrategia de ustedes, ¿qué han manejado in-house y qué han manejado outsourcing con alianzas con otros? Mira, ahorita actualmente todas nuestras operaciones, así lo que sería de afuera, así es más que toda la producción de productos. Sí, pues los proveedores. Los proveedores, ahí en cierta forma. La materia prima, que es obviamente sí, en cierta forma sí tenemos, sí dependemos obviamente de cómo están cultivando, cosechando y lo que entra al mercado. Dependemos mucho del tema de la infraestructura también del país, de oferta y demanda, todas esas cositas dependemos ahí. Pero lo demás lo tenemos in-house, todo el tema mercadeo es in-house, todo el tema de... ¿Transporte? Transporte es también de nosotros, toda esa operación es interna per se. Hay ciertas veces que obviamente por la demanda per se, una vez tuvimos un cliente que nos pidió casi 12 toneladas de producto. Entonces tuvimos que, ahí sí alquilamos 2 camiones por 3 días, porque en cierta forma por la operación no íbamos a invertir solo... Sí, un camión solo por un pico. Correcto. Entonces son cositas que ahí tienes la capacidad de actuar, obviamente decías, ok, lo rentamos o pagamos un flete, lo que sea. Claro. Pero si lo demás es bueno en el sentido, en nuestro modelo era lo mejor, era lo mejor porque había muchas variables que controlar, ¿ya? Pero siento que a la hora de expandernos, como un ejemplo, el tema de departamentos y demás, a la hora de actuar un poquito más rápido, podemos llegar obviamente a la posibilidad de que hay cierta gente que quiere ofrecer sus servicios de flete y tenemos la demanda y ya los podemos obviamente incluir como un proveedor de distribución. Para obviamente cumplir esos sectores y... Excelente. Y es que la pregunta te la hacía porque obviamente hay veces que hay mucho emprendedor que comete ese error que no, todo in-house, y yo invierto, y yo quiero, y todo. Y hay veces que dentro de su ecosistema de negocio pueden tener alianzas. Total. ¿Verdad? Yo te diría que yo no estoy en contra de, pero sí depende de tu modelo. Depende de tu modelo y tu forma de reacción. De nuestro lado, como te decía, es algo que lo miramos necesario, pero sí, obviamente estamos abiertos a la hora de un dado caso, hay una excelente oferta de distribución, pues, ok, empezamos a mirar a decir, bueno, vamos a empezar a tirar estas órdenes con un tercero, ¿ya? Con ciertas condiciones y demás, pero sí, depende de tu modelo de negocio y cómo estés en ese momento. Buenísimo. Mario, te quiero hacer una consulta. Aprovechando que muchos de nuestra audiencia dicen, yo quisiera tener mi página web, que nos están viendo, yo quisiera tener mi página web y quisiera tener una carretilla de compras. ¿Cuáles son los elementos que son principales e importantes para el desarrollo de una buena plataforma y qué elementos debo de tener dentro de mi organización a nivel de personas que manejen esa plataforma? Mira, yo en el primer punto sería el tema del user experience. Digamos que tú realmente puedas desarrollar una página que sea amigable para tu cliente, que sea fácil de usar. Después de eso, yo creo que ahorita hay varias herramientas que puedes encontrar más que con esto del AI, digamos, donde literalmente tienes una página web en el instante, pero como te digo, siempre con el tema de user experience, y luego tienes que desarrollar ese proceso interno de cómo vas a tú operar tu operación. Independientemente sea lo que vas a vender en línea, si sea un servicio, sea una capacitación, sea un coaching o un productos de maquillaje, recetas, lo que tú quieras, cómo tú vas a recibir esas órdenes per se y cómo las vas a operar.
para mí ese proceso interno es clave. Y la otra que también es obviamente importante es las formas de pago. Digamos, ahora tienes que darle todas las opciones que tú puedas de pago a tu cliente, sea en efectivo, transferencia, no perder una venta per se. Para mí eso es algo clave, las formas de pago, pero punto número 1, el user experience, que sea fácil de usar, y 2, que tengas un proceso bien establecido de cómo recibir esas órdenes, sean productos o servicios, para obviamente entregarlas y cumplirle a tu cliente, que eso es lo que te hace a ti como vendedor digital ser un éxito. Es como Amazon. Ajá. Amazon, ellos son un monstruo, pues obviamente, tienen la capacidad tienen aviones, tienen de todo. Tú pides ahora y a los 12 horas la tienes en tu casa. Sí, en Estados Unidos miras a cada ratito pasar camiones de Amazon. Ahí. Sí, ahora ya hay drones, ¿me entiendes? Entonces son cositas que tienes que saber. Y obviamente el tema de la distribución, que obviamente en una plataforma digital, si estás viendo un producto, tienes que contemplar cómo lo vas a entregar. Uh-huh. Guatemala no es un país tan fácil por el tema del tráfico, pasas por garitas, tardas un poquito en el tema de distribuir, pero tienes que obviamente también definir cómo vas a entregar ese producto. Buenísimo. Creo que es un reto, ¿verdad? Pero todos los retos llevan ingenio, y cuando descubres la clave secreta del ingenio, a veces ahí está tu propuesta de valor y lo que hace diferente a tu empresa. Correcto. Hablaste de plataformas de pago, y yo me recuerdo muy bien hace 18 años cuando yo empecé mi empresa, yo quería pues obviamente vender los smartphones por medio de tarjeta, y en ese momento VisaNet era muy estricto y necesitabas tener un local físico, okay, ¿verdad? Necesitabas tener una tienda, un showroom para hacerlo. Obviamente me la fumé ahí para hacer un showroom con puras cajas vacías de teléfonos que le había vendido a clientes. Se los dije, préstame la caja porque necesito hacer un showroom. Uh-huh. Y puse la oficinita bonita que compartía con otro amigo que él se dedicaba a otra cosa, y ahí llegaron los de VisaNet, me dieron el checklist y me dieron mi POS. Ahora creo que es mucho más fácil y es más rápido, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te ha ido con el tema de las plataformas de pago? Mira, nosotros al final nosotros sí tenemos experiencia en eso, previo a lanzar Zenma. Lo que sí es que cada quien, si vas a trabajar, en Guatemala creo que solo está Neonet, que antes era VisaNet, y BAC, Creomatic, pero tienes que desarrollar tu checkout. Eso es un desarrollo, vamos, porque VisaNet te da a ti tus llaves de cobro. Tú puedes cobrar y usar su servidor para cobrar, porque todo pasa por ellos. Pero tú tienes que desarrollar el tema de tu checkout. Entonces, cómo metes la tarjeta, que sea seguro. Entonces, ahí te recomendaría tal vez contratar o ver la forma de un programador que tenga experiencia para que sea un poquito más fácil, porque nosotros en nuestra plataforma ya la gente puede borrar su tarjeta, no tiene que volver a ingresar, sí, pues, es un poquito más seguro, tiempo. ¿Ya? Y obviamente también tener bien tu contabilidad, porque en cierta forma tienes que hacer tus cortes, tus cierres, ver los vouchers que te machen con lo que VisaNet te está pagando, para realmente saber que todo está bien, tema de comisiones y demás. Entonces eso es lo que yo recomendaría. Sí, y ahora como tú dices, es más fácil ahora, que tengas esas facilidades de pago. Hay varios tercerizados que te dan esas opciones, pero yo siempre lo miro en el tema de cómo el cliente va a ver ese checkout tuyo con tu pasarela de pago, para que sea fácil para ellos y recibas ese dinero. Buenísimo. Rápido. Estamos llegando al final ya de esta entrevista y queríamos ver si te podías despedir de nuestra audiencia, ¿verdad? Que nos escuche, que nos está viendo también en podcast en Emprende Guatemala en YouTube. Así que se pongan pilas, a que se suscriban ahí en el canal. Pero hoy queremos despedir el programa con algún consejo hacia nuestros emprendedores que les quieren abordarse en el tema digital. Mira, yo siento que los chapines somos trabajadores, emprendedores, entonces yo siempre los animaría a empezar su negocio, independientemente sea tener esa motivación o emprender per se, y lanzarse. Al final creo que todo el mundo es un vendedor nato, y creo que hay varias formas de hacerlo, pero a toda Guatemala yo les digo que lo pueden hacer. Vamos, aquí el cielo es el límite, entonces les aconsejo hacerlo y yo sé que lo pueden hacer. Muchas gracias, Byron, gracias por estar con nosotros. Byron Vega, gerente de operaciones de Zenma.com.gt, estuvo con nosotros aquí en cabina. Así que, señores, sintonícenos el próximo lunes a las 6 de la tarde en el 100.9 Actitud.fm y vayan a YouTube a suscribirse a Emprende Guatemala. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue Emprende.
Si quieres escuchar nuevamente este episodio